Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión. En este momento tienen el micrófono en silencio, de manera que se va a hacer la sesión y se les da el tiempo a finalizar la misma para que hagan sus preguntas. Les quiero recordar que si usted no pudo asistir a la primera sesión, tanto el acceso a la plataforma, al curso como tal, como la forma de trabajar o la metodología de trabajo de este curso quedó ya registrado en esa sesión, así que lo invito a revisar la grabación de la sesión. Esta sesión la vamos a dedicar a dos cosas. Perdón. La primera es hablar un poco acerca de las actividades que se han enviado hasta el momento, las evidencias que se han enviado hasta el momento. Y esto es la porción más corta del curso, es como para aclarar dudas al respecto del trabajo de esas evidencias. Y la segunda parte de la sesión es hablar de las evidencias que van a tener que desarrollar a partir de la tercera semana. Como recorderis, les doy este dato sobre la metodología de trabajo. Recuerden que la primera unidad del curso tienen 3 intentos de envío. A partir de la segunda unidad tendrán solo 2 intentos de envío en cada una de las evidencias, a excepción de las actividades interactivas, que son intentos ilimitados. Entonces, voy a compartir, en este momento deben estar viendo en pantalla el cronograma de actividades, que es el mismo que ustedes ya pueden descargar de la plataforma. Ok. Durante la primera semana, que va hasta el 4 de marzo, todavía tenemos tiempo, es una semana que va desde el 26 de febrero al 4 de marzo, y se desarrolló la unidad 1 o Learning Activity 1. Esa tenían que desarrollar el material multimedia Welcome, el material, la actividad o la evidencia My Profile, como resultado de haber estudiado ese material Welcome, la actividad interactiva Personal Information y la evidencia This is My Family. Recuerden también que las fechas del cronograma son fechas informativas. Las evidencias quedan habilitadas durante todo el curso, es decir, puede llegar el 11 de marzo, ustedes van a tener acceso a las actividades de la unidad 1. La única fecha que ustedes tienen que tener muy claro es la fecha de cierre de actividades que se encuentra al finalizar el cronograma, y ese será el 4 de abril, que es el cierre del periodo de mejoramiento. A partir de esa fecha no se van a recibir más actividades, usted no va a poder tener acceso a esas evidencias y no va a poder enviarlas. ¿Okay? Muy bien. A partir del 5 de marzo tendremos la unidad 2 o Learning Activity 2, que tienen el material multimedia How Often Do You Study English, la evidencia My Ideal Self, la evidencia interactiva My Day y la evidencia A World of Differences and Similarities. El trabajo que se ha hecho hasta este momento correspondiente a la unidad 1, Learning Activity 1, y la evidencia My Profile. Oh my God. Perdón. La evidencia My Profile es una evidencia bastante sencilla en donde ustedes tienen que desarrollar o diligenciar unos espacios en blanco en un archivo Word. Tiene 2 partes. La primera parte es diligenciar los espacios en blanco, y la segunda parte, el segundo punto de la actividad, es hacer unas oraciones completas. Las actividades de Learning Activity 1 la encuentran en la carpeta Activity 1, Evidences, y el material multimedia Welcome lo encuentran siempre en el link Materials and Support Materials. Entonces, la evidencia My Profile, como les mencionaba, voy a intentar abrirlo para que no hablar sin la imagen o sin poder visualizar.
lo que estamos hablando. My profile, muy bien. Zoom. Come on, zoom. Oh gosh. Stop share. Great. Okay. Esta es la de ese My Profile que les mencionaba hace un momento. Los errores más comunes que he visto en esta evidencia es, primero, que aunque se esté dando las instrucciones de utilizar lo que se encuentra dentro del paréntesis, no me utilizan el artículo A1 cuando se solicita. Y es muy importante utilizar el artículo A1. También ocurre en esta parte. Okay. Otro inconsistencia que veo en las evidencias, o en esta evidencia de My Profile, es que me escriben los nombres propios en minúscula. Como los nombres propios, ¿cuáles son? Los nombres propios son los que corresponden a una persona, una ciudad, un país, un lugar como tal, un río, por ejemplo. Todo lo que son nombres propios de cosas o personas o lugares tienen que ir con mayúscula inicial, entonces es importante tener eso en cuenta, tanto para sus padres como para ustedes, utilicen o sus familiares en el segundo punto, utilicen también la mayúscula inicial. Otra inconsistencia que veo es la nacionalidad, y eso se estudia en material multimedia Welcome. Tienen que estudiar material multimedia Welcome para poder escribir la nacionalidad de las personas. Bien. Alguien está reportando en el chat que me pueden escuchar. Por favor, los participantes que me puedan escuchar, me lo dejan saber, tanto en el chat o con el micrófono. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces voy a escribir en el chat. La escuchamos. Muy bien. Continúo con la sesión. En el segundo punto de la actividad, la inconsistencia más común que veo en las instrucciones, perdón, en la evidencia, o en sus oraciones más que todo, la falta del uso de el artículo a o utilizarlo incorrectamente, y el uso de pronombres personales. Entonces, los dos temas se ven en material multimedia Welcome. ¿Qué puedo decirles al respecto del artículo a, que es lo más sencillo? Es lo siguiente. El artículo a o an se utiliza. Bueno, ustedes van a revisar el material multimedia Welcome cuando lo utilizan. Lo utilizan cuando hablan de un sustantivo. Perfecto. Pero ¿cuándo utilizo a o cuándo utilizo an? Esto depende del sonido, el sonido inicial de la palabra que le sigue al artículo. Entonces, si esta palabra que está aquí, student, no es una palabra que empieza con E. No se dice student, se dice student. Muy bien. Entonces, el sonido inicial de esa palabra es un sonido de consonante. Cuando tengo un sonido inicial de la palabra que le continúa al artículo, que dice que tiene ese sonido de consonante, utilizo el artículo a. ¿Ok? Si tengo una palabra que tiene un sonido inicial de vocal, utilizo el artículo an. A-N. Entonces voy a escribir aquí. Por ejemplo,
Espero me puedan ver. Ah, goodness. Let me use my two hands. Okay. Beautiful morning. Bella mañana. Beautiful empieza con un sonido de consonante. Beautiful. Entonces, si voy a decir que es una bonita mañana, pues voy a utilizar el artículo a. Pero si voy a decir, por ejemplo, awful. Awful morning. Awful significa pésimo, ¿no? Qué mal, algo negativo. Muy bien. Esto quiere decir que awful tiene un sonido inicial de vocal. Entonces yo voy a utilizar el artículo an. An awful morning. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les puedo decir sobre el uso del artículo a o an. Y cuando se utiliza lo van a ver en el material multimedia Welcome. Así que eso lo dejo para que lo revisen lo estudien en el material multimedia. Quiero hacer también la aclaración de lo siguiente. Por ejemplo, tienes palabras como united o la palabra university. En este tipo de palabras que empiezan con you, resulta que la palabra united o la palabra university tiene un sonido inicial de consonante. Yo sé que lo estamos viendo con una vocal ahí, pero realmente esta letra, esta vocal suena muy, muy parecido a esto. You. ¿Cierto? El pronombre personal you. Entonces, en este tipo de palabras tenemos que utilizar el artículo a. A university front, a united front, a university student. ¿Por qué? Porque tiene un sonido inicial de consonante. Recuerden que no vamos a ir o nos vamos a guiar por la letra que vimos en esa palabra, sino que vamos a guiar por el sonido inicial de esa palabra. Entonces tenemos United, University, utilizamos el artículo a. A ver, otra palabra que se me... bueno, si recuerdo otra palabra, la utilizo, pero eso es básicamente, la regla de cuando utilizo a o an es básicamente el sonido, ¿ok? Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Para esta actividad, My Profile, nuevamente recuerden, revisamos bien las instrucciones, empezar por la parte inicial de las instrucciones donde dice qué se va a evaluar y así tener en cuenta cuando estamos desarrollando la evidencia. Voy a parar de compartir aquí. A ver, recordemos. La segunda evidencia de esa unidad 1, trabajamos la actividad This is my family. Voy a compartir. This is my family. Where are you? There you are. Muy bien. La evidencia This is my family. ¿Cuál es la inconsistencia que estoy viendo más seguido en esta evidencia? Es que no están leyendo las instrucciones. En las instrucciones les digo que necesito que hagan oraciones completas. Y sé que aquí tienen toda la información que necesitan, pero cuando estén aquí ustedes van a tener que modificar ciertos puntos de las oraciones, así que tengan en cuenta todo esto para cuando ustedes están desarrollando su evidencia. No me desarrollen esa evidencia de estilo formulario porque realmente no se puede evaluar lo que se está viendo en la unidad de esa manera. Bien. Entonces me desarrollen la evidencia con oraciones completas. Esta es la evidencia This is my family. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir nuevamente el cronograma de actividades para que veamos entonces en qué punto vamos. Tenemos entonces que a partir de el 5 de marzo ya vamos a empezar a desarrollar las actividades del Learning Activity 2. My Ideal Self, la evidencia interactiva My Day y la evidencia A World of Differences and Similarities.
My Ideal Self es una actividad que puede ser un poquito abstracta, pero requiero que me presten mucha atención, entonces, ¿cómo se les voy a explicar? La actividad interactiva My Day la encuentran en plataforma y la desarrollan en plataforma. Recuerden que tienen intentos ilimitados. Y la evidencia World of Differences and Similarities, esa también la vamos a desarrollar en su propio archivo. Entonces, vamos a la Activity 2 y van a ver que en Evidence, primero vamos a desarrollar material multimedia, ¿no? Vamos a estudiarlo, material multimedia, How often do you study English? Y ya en las evidencias vamos a desarrollar las actividades como tal. Tenemos entonces que, siguiendo las diapositivas, aquí tenemos la actividad interactiva My Day. Y aquí tenemos la actividad My Ideal Self, descargamos las instrucciones, desarrollamos la evidencia, la guardamos en el computador y la enviamos a través del link Ver Evidencia. La siguiente evidencia será A World of Differences and Similarities. Descargamos las instrucciones, la guardamos en el computador y la enviamos a través del botón Ver Evidencia. Entonces voy a compartir, voy a parar de compartir aquí, y voy a compartir las instrucciones de My Profile. My Ideal Self. Why do I have that in here? Where is my profile? My ideal self. Oh, got it. My ideal self. There we go. Muy bien. Vamos a disminuir. So, my ideal self. Van a ser unas oraciones completas. ¿Qué es una oración completa? Una oración completa lleva un pronombre o sujeto, un verbo y idealmente un objeto o un predicado. Entonces, las oraciones son bastante sencillas y van a incluir en su totalidad 6 diferentes acciones, 6 diferentes verbos sí, acciones. Ustedes van a utilizar el audio Recipe for Success que van a encontrar en el material multimedia, que ya les mostré dónde se encuentra el material multimedia dentro de la carpeta 2. No me escribas diciéndome, instructora, ¿dónde se encuentra el Recipe for Success? Eso me está diciendo que no están estudiando material multimedia. ¿Ok? Muy bien. Entonces estudian material multimedia y ahí van a encontrar el audio Recipe for Success. Ok. Usted va a poder crear un archivo PowerPoint si quiere. Realmente no es necesario que sea un archivo PowerPoint. La verdad, yo no les voy a quitar puntos si es un archivo PowerPoint o es un archivo Word. Esto ya depende de sus habilidades. Pero sí quiero revisar las oraciones que iba a crear. Muy bien. Entonces, usted va a escribir en ese archivo 6 oraciones o 6 actividades diferentes donde usted va a hablar de usted mismo como si fuese una tercera persona. No me haga oraciones acerca de Shakira, ni del presidente de, no sé, no estoy hablando de ese role model, modelo a seguir que usted quiere ser. No estoy hablando de esa persona, estoy hablando de usted mismo. Usted va a hablar de usted mismo en tercera persona y usted va a explicar qué es lo que usted cree que quisiera hacer como una tercera persona para ser una persona ideal para usted. Por ejemplo, mi ser ideal hace ejercicio todos los días. Mi ser ideal cocina comida súper sana. Mi ser ideal baila todos los días o todas las noches, o como ustedes quieran. Mi ser ideal maneja carros de alta velocidad. No sé, lo que ustedes quieran, pero realmente van a utilizar la tercera persona. ¿Cómo van a utilizar esa tercera persona? Van a utilizar la frase my ideal self. Voy a repetir esto. Van a utilizar la frase my ideal self.
La frase no es my ideal, my being ideal, my ideal being. Ninguna de esas frases, como decimos en Colombia, ninguna de esas frases pega. ¿Ok? La frase que deben utilizar es my ideal self. ¿Qué variaciones pueden tener my perfect self? My utopian self, no sé, pero la frase es my ideal self. Ideal es un adjetivo, o sea que ustedes pueden cambiar el adjetivo, pero la forma de expresarse a ustedes mismos como tercera persona en este ejercicio va a ser así, my ideal self. Ustedes van a utilizar unos adjetivos de frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos una oración de ejemplo, valga la redundancia, y tenemos el adjetivo de frecuencia hardly ever, y tenemos el adjetivo de frecuencia always. También tenemos adjetivos de frecuencia como never o sometimes. Y todo esto lo ven en material multimedia. Van además utilizar el verbo o la acción que les estaba diciendo, 6 diferentes acciones, ¿no? Este verbo o acción, como estamos hablando de la tercera persona y estamos hablando del tiempo presente simple, ustedes van a hablar de ese verbo conjugado. O sea, ustedes van a tener ese verbo conjugado en las oraciones. No hablar porque no es una evidencia de hablar, es una evidencia de escribir. De escritura. Entonces, ese verbo tiene que ir conjugado. En los ejemplos que les doy en las instrucciones, ahí tienen los ejemplos de qué es un verbo conjugado para la tercera persona. Tiene una S o tiene una ES. En este caso tiene una S, practice, porque practice termina en E. O este verbo termina ES. Los verbos en tercera persona se conjugan para la tercera persona en tiempo presente. Ahora, instructora, ¿cómo sé yo cuándo conjugar el verbo? El verbo se conjuga para la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? He, she, it. Si estudiaron la primera unidad, nuevamente recuerden que este es un curso secuencial. Ustedes tienen que utilizar lo que están viendo en las unidades. Si estudiaron la primera unidad, saben cuáles son los pronombres personales. Y ya saben cuál es la tercera persona. He, she, it. Esa es la tercera persona. Y lo conjugan en tiempo presente. Pero, instructora, sí, yo sé que se conjuga en tercera persona para presente, pero ¿cómo sé cuándo pongo la S o cuándo pongo la ES? Ah, perfecto. Eso se trata de verbos regulares y verbos irregulares. No hay otra forma de aprender los verbos regulares y los verbos irregulares, sino que aprenderlos de memoria. Entonces ustedes pueden hacer una búsqueda rápida en internet. Y si están haciendo, por ejemplo, si yo fuese ustedes y estuviera escribiendo una oración y utilizando una acción o un verbo y no sé si es regular o irregular, pues busco, ¿este verbo es regular o irregular? Si es un verbo regular, va a utilizar la S. Si es un verbo irregular, va a utilizar la ES. Pero el saber si es un verbo regular o irregular, realmente eso ya es práctica y memoria que tienen que dedicarle a cada verbo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que desarrollar en la evidencia mi ser ideal o my ideal self. Y la desarrollan, la guardan y me la envían. Lean muy bien las instrucciones. Aquí les digo que la expresión no es my ideal self, perdón, my ideal being, my ideal, myself, my being, my ideal man, my ideal friend, my ideal, nada. La expresión es my ideal self. Esta es la que tiene sentido en la oración. Lean las instrucciones, guardan su evidencia y la envían por medio de la plataforma. La segunda evidencia, voy a parar de compartir aquí. La segunda evidencia o la tercera evidencia de esta unidad, Activity 2, A World of Differences and Similarities. Ok, esa es un poquito más sencilla. A World of Differences, where are you? Oh, here you go. A World of Differences and Similarities es una actividad muy sencilla, son 6 oraciones en total que tienen que desarrollar. Lean las instrucciones, lean lo que se está evaluando. Básicamente lo que ustedes van a hacer es una comparación en cuanto a su actividad o su rutina diaria y este personaje que está dentro de las instrucciones.
Este personaje se llama Scott. Entonces, aquí Scott les dice que él hace en su rutina diaria. Ustedes van a leer muy bien esto y van a hacer sus propias comparaciones. Las comparaciones las van a hacer de esta forma. No van a utilizar adjetivos comparativos ni nada por el estilo porque realmente la actividad no se da para eso. Usted hace relaciones como estas, por ejemplo. Scott and I usually get up at 6 a.m. O Scott gets up at 6 a.m. in the morning. I don't like to get up early in the morning. Tenemos estos ejercicios, estos ejemplos. ¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Quiero que tengan en cuenta la conjugación de los verbos. Muy bien. En esta primera oración tenemos unos personajes, unas personas dentro de la oración, un sujeto dentro de la oración. Tenemos Scott and I. Scott and I. Scott y yo. Scott and I son dos personas. Aquí no estoy hablando de Scott solamente, ni de mí solamente. Estoy hablando de dos personas en la oración. Quiere decir que la persona o el sujeto de esta oración es plural. Y si es plural, yo no puedo conjugar el verbo como si fuese una tercera persona, porque la tercera persona no es plural. ¿Ok? La tercera persona no es plural, así que no puedo poner ese get con la conjugación de la S porque no es plural. Estoy hablando de la persona o sujeto plural. ¿Cuáles son las personas o sujetos plurales dentro de los pronombres personales? Tenemos we, tenemos they o tenemos us. ¿Ok? Eso sería we. Por lo tanto, el verbo tiene que ir conjugado para we. Y realmente para we, realmente el verbo se conjuga de manera regular, o sea, de manera normal. No es que se añada algo al verbo. Realmente el verbo en su manera infinitiva estaría en la oración. Pero resulta que el segundo ejemplo que tengo aquí sí me dice Scott. Scott está solito, un sujeto solo de la oración y es la tercera persona, está hablando de él, he. Por lo tanto, el verbo tiene que ir con la S, porque tiene que ir conjugado para la S. Estamos hablando del tiempo presente, simple, por lo tanto, el verbo tiene que ir con su S, conjugado. All right. Otros aspectos que quiero que tengan en cuenta, las preposiciones. Aquí tenemos at. Esto también lo ven en el material multimedia. Tenemos un verbo como get y resulta que ya le pusieron otra partícula aquí que es up. Por lo tanto, el verbo es get up, es un verbo combinado, es un verbo que tiene dos partículas, dos palabras. Get up early, get up late, get up. Pero get up, la parte de acción de este verbo es get, y get está en forma infinitiva. Tengo que agregarle su preposición to. Otra forma de decir esto sería, por ejemplo, I don't like getting up early in the morning. Eso ya sería un tiempo un poquito más complicado, pero igual lo podrían tener. Para esto no tendríamos que utilizar la preposición to, sino que solamente ponemos la finalización aquí, getting. Vamos a getting. I don't like getting up early. Sin la preposición to. Ustedes deciden, pero realmente la forma más sencilla es utilizar la preposición. Porque se complica un poco más cuando utilizamos la terminación ing en los verbos en cuanto al tiempo de la oración y demás. Entonces la forma más sencilla es utilizar la preposición y hacer la oración sencilla. Ustedes van a hacer 6 oraciones. No necesito más. Si ustedes saben desarrollar el ejercicio y saben estudiar material multimedia, van a poder demostrar que han adquirido el conocimiento de utilizar esas estructuras en 6 oraciones. No me copie y pegue oraciones de otras actividades, no me copie y pega oraciones de otros aprendices. Quiero ver su trabajo, quiero ver su progreso.
Y si no está progresando o si no ha demostrado que pues, tiene el conocimiento de esas actividades, de esas estructuras, ¿cuáles estructuras? Las que están en la parte inicial de la actividad, las que se ven en el material multimedia de la unidad. Entonces van a tener la oportunidad de enviarlo otra vez. Recuerden que la unidad 2 va a tener 2 intentos de envío, ¿ok? Muy bien, esto es lo que tienen que desarrollar. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir y dejar en pantalla, si lo encuentro. Where are you? Oh, got it. Schedule. Para que me hagan sus preguntas mientras yo reviso sus preguntas en el chat. Voy entonces a dejar o permitirles que ustedes hablen o utilicen su micrófono. Entonces levanten la mano para yo darles paso si tienen alguna pregunta. Si alguien tiene el micrófono abierto en este momento. Ok. Sí, levanten la mano, me hacen las preguntas. Lili, sigue. Profe, buenas tardes y a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, en cuanto a lo que estamos hablando inicialmente de los artículos a y an, en el ejemplo que usted colocó de university y united, pues no suena, como el sonido depende del sonido, se le coloca el artículo, ese sonido IU no es vocal y por ende llevaría el artículo an. Esa es una forma, a ver, te lo digo de esta manera. Hace 20 años me decían eso en el colegio, porque realmente la regla era colocar el artículo antes de la palabra, dependiendo de la letra que tenía la palabra que le seguía al artículo. Pero realmente las reglas se han modificado y se han hecho un poco más claras. Lo que puedo decirte es que el sonido de U no es un sonido de IU. Ese sonido de IU es una fonética latinizada de la palabra university. El sonido U es un sonido, como lo expliqué cuando lo estaba escribiendo, de ese pronombre personal you. Y you en inglés se escribe con una consonante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un sonido, es como el sonido, a ver, hay dos sonidos muy similares en inglés. Es el you o ya y el sonido you o y. Ese sonido yo, por ejemplo, se ve en las palabras como jam, juror, y el sonido you o ya se escucha o se da más en palabras como you, university, mayor. A ver, no tengo más palabras que se me vengan a la mente. Pero realmente el sonido que se da ahí, aunque suene como si fuese una IU, realmente no es IU, porque recuerden que en inglés las vocales, lo que te puedo explicar es lo siguiente, en español las vocales son muy importantes porque se tienen que pronunciar cada una de las vocales en las palabras, pero en inglés las vocales pueden tener diferente pronunciación en las palabras. Y puede sonar que esa palabra you tenga un sonido inicial de IU, pero esa sería una transformación de la palabra o el sonido de la palabra al español, porque en inglés utilizaríamos unas consonantes para poder, ni siquiera para poder expresarlo, para poder escribir la palabra, el sonido. Entonces, lo que te puedo decir al respecto es que tanto university como united, como universal, el sonido inicial no es realmente una IU latina o el español, es un sonido de consonante en inglés. Correcto. ¿Tiene sentido lo que acaba de decir? O... sí, lo que pasa es que aquí mientras usted hablaba, estaba imaginándome cómo identificarlas más adelante. Sí. En otra ocasión, entonces, como que hay que hacer la comparación del sonido como en ambas formas y mirar cuál se asemeja más. Sí. Si
Pues más bien hay que llevarlo como al sonido en inglés, no en español. Correcto, correcto, me agarraste el hilo. Y una forma de hacerlo, te voy a ser sincera, una forma muy, muy sencilla de hacerlo es cuando estés, voy a compartírselos para que lo puedan revisar conmigo y lo utilicen también para cuando estén ustedes desarrollando su actividad final que tiene que tener con pronunciación, tiene que ver con pronunciación. Espero puedan ver la pestaña añadida en el, o están viendo todavía el cronograma. No, yo estoy viendo la pantalla como de Google. Eso, perfecto. Entonces yo voy a entrar al diccionario de Oxford. Y voy a escribir, por ejemplo, aquí. University. Y en esa palabra, en university, aquí tengo la pronunciación. Y aquí tengo la fonética. 40. Con J como you. Pero cuando tú lo ves con la J como si fuese you, tienes que compararlo con la pronunciación. ¿Ustedes pueden escuchar lo que yo escucho cuando doy clic en esto? Permítame. No. Ok, entonces, espérame. Where are you? Share. Oh, wait. Espérame. Me dicen que tengo University. University. ¿Sí lo pueden escuchar? No, yo lo coloqué en mi celular para saber cómo sonaba. Oh, ok. Pero aquí me dice que está bien. No, profe, no puedo escuchar. Bueno. I think. No. Anyways, bueno. Es importante que revisen la pronunciación de las palabras. Voy a volver a compartir la página. Oh, okay, got it. Share with sound. Oh, got it. Nice. Aquí tengo. University. ¿Pueden escuchar? Muy bien. Correcto, sí. Entonces, Universal. tenemos la fonética, pero tenemos también la pronunciación. Universal. 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 Ahora sí. Mayor. Entonces, aquí tengo una forma muy, muy rápida de explicarles lo siguiente. ¿Escuchan esa pronunciación de esta palabra? Mayor. Ma. Realmente es una pronunciación súper rara. ¿Por qué? Porque tenemos el diccionario británico aquí. Lo tenemos aquí seleccionado, ¿cierto? Pero si yo elijo el diccionario en inglés y escojo la palabra mayor, me va a dar la pronunciación del inglés americano. Mira que la fonética cambia, ¿cierto? La fonética cambia. Distinta, sí. Mayor. 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 La otra suena como MA y esta suena como ME. La pronunciación de mayor en inglés americano hace énfasis en esto, mayor. Pero la pronunciación en el inglés británico es, realmente muchas palabras en el inglés británico se comen sílabas de las palabras para hacer énfasis en la R. Entonces dicen, por ejemplo, voy a volverlo a hacer, para que lo escuchen conmigo. Y escuchen que se va de aquí a la R de una vez, no, realmente no hace énfasis en esto. Mayor. Mayor. Ok, entonces es una diferencia que es sutil, pero cambia la forma en que pronunciamos algunas cosas, dependiendo de lo que estamos escuchando, si el inglés es británico o el inglés americano. Y Pero nos deberíamos ir con el americano. En mi caso, dentro del curso en inglés de ese programa SENA, se hace con base en el inglés americano, pero realmente la gramática de las oraciones es bastante similar. Por lo tanto, para mí no hace efecto, no tengo diferencia o no afecta su
sus calificaciones, sus actividades se utilizan cualquiera de los dos. Realmente I don't have a problem, no tengo problema con esto. Entiendo las dos pronunciaciones, así que no hay problema. Lo que diría que sería lo más fácil para ustedes, asumiendo muchas cosas de sus vidas y demás, sería el inglés americano, porque muchos estamos más expuestos a ese tipo de pronunciación. Pero bueno, cuando ustedes se sientan más cómodos, pueden utilizar la pronunciación del inglés americano, el inglés británico. Realmente no hay problema de mi parte. ¿Okay? Sí, porque hay palabras que sí varía muchísimo, como Sí. en daughter, my daughter, my daughter. Daughter and daughter, yeah. Yes. En cualquiera de las dos está bien. No tengo problema. Pero sí sería bueno que tengan una constancia, ¿no? No que me hagan unas palabras en la misma oración con inglés americano y en la misma oración con inglés británico, como que no tiene coherencia, pero sí Mezclarlo frecuentemente. que sean constantes. ¿Listo? Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias, Lili. Entonces, creo que lo Thank you, cerré. Flo. Thank No hay you, problema. teacher. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Tanto a lo que hemos visto o a las actividades del curso. ¿Cómo sabemos la calificación de lo que hemos enviado o si tenemos que volver a presentarla? Esta persona es Mildred. Mildred, en el curso, si ves la sección de anuncios, voy a regresar aquí para que podamos ver. En la sección de anuncios he puesto o les he enviado también a sus correos la grabación de la sesión virtual de la primera semana. Ahí ves el link de un video que les muestro cómo revisar sus calificaciones. Te lo recomiendo para que puedas revisar cómo ves las calificaciones, cómo tienes que enviar actividades, normalmente si tienes que volverlas a enviar. ¿Listo? Aquí está todo en el link. Cómo revisar sus calificaciones. Eso también está en sus correos, los envíen a sus correos. A ver. Permítanme. Sorry. No hay problema. Got it. ¿Alguien más? Oh, Lilia, ¿alzaste la mano nuevamente? Sí, profe, es que tengo otra duda en cuanto a los ejercicios de los que se hacen en la plataforma de la primera unidad. No entiendo por qué me salió malo lo que tenemos, donde el ejercicio donde tenemos que colocar, ¿cómo es que se llama? El WH, donde dice apartment do you like the most. Yo le coloqué, me salió mal what. No es ¿qué apartamento te gusta más? Espérame. Estoy hablando de la primera unidad, ¿cierto? Correcto. Can I go in contenido del curso? Material multimedia. Welcome. Ay, permítame. No me deja. Ok. En la práctica 1. Correcto. Se colocan. Este no, el otro. Aquí, no. Creo que es en la práctica 2. Oh, práctica 2. Aquí, esa. No creo que sea este. No entiendo. Es el B. Here. No, tampoco. No, era en el anterior, pero el B, no el sino el B, de la práctica 2. No. No, profe, pero la pregunta en cuanto a... No, Es que tengo que leer la pregunta que tú me haces para Correcto. poder saber qué es lo que... Correcto, no, entonces pasémoslo por favor para el Practice anterior. 3. Eso, en el B.
Creo que es el B. No, profe, qué pena. No está por ahí. No, Bueno, entonces hagamos... Practice 3. Ay, gosh. A. Why do you keep doing that? Hagamos lo siguiente, Lili. Me envías un pantallazo correcto. que se Practice vea 3. bien, que es Sí. lo que están solicitando. Y yo con mucho gusto te ayudo a disipar la duda. Practice Claro que sí. 3. Yo le tomé foto a lo que me salió. Sí, me la puedes enviar, me la envías. ¿Listo? Al correo, me la envías al correo y entonces yo te puedo ayudar con eso. ¿Vale? Tengo aquí Rita. Rita, creo que eres la última en hacer la pregunta para darle finalización a la sesión. Gracias, instructora. Mi pregunta es la siguiente. En la parte esa del learning, en las actividades de práctica, por ejemplo, si yo las hice mal y yo las he repetido, ¿eso tiene calificación? O, ¿Cuál? ¿Esta? ¿De este tipo? ¿Como este tipo de actividades? Sí, sí. Material multimedia, no. Ah, ok. Si es la actividad interactiva, sí. ¿Ah? Repito. Es la actividad interactiva. Repito. Si me haces la pregunta respecto a la actividad interactiva, Sí. Sí tiene calificación. Si me Por ejemplo, hablas, si la he repetido, por ejemplo, si me salió algunos puntos mal y la repetí 2 veces, me coge la primera calificación, o sea, el primer ejercicio, lo que hice primero. No, te registra la última calificación. Ok. Ah, bueno, gracias. ¿Sí te ayuda con esa respuesta? Sí, señora. Ok. Muy bien. What happened? Muy bien. Tengo aquí una pregunta sobre, en el chat me dice, no he podido ingresar antes a las clases por problema de internet. Revisar entonces la grabación de la primera sesión. ¿Ok? Revisar la grabación de la primera sesión. Ahí se trabajó toda la metodología del trabajo del curso. No me deja avanzar en esa parte, me dice que haga clic en el menú, pero no lo encuentro, no muestra. Si tienes un inconveniente como este tipo, aquí tengo una persona que dice ID Gómez, no sé cuál es su primer nombre, pero si tienes ese inconveniente de este tipo, por favor, toma un pantallazo y me lo mandas al correo. De otra manera, utiliza otro explorador, puedes utilizar cualquier otro explorador y te va a ayudar. ¿Ok? Sí, generalmente, sí. Intenta con Mozilla o intenta con Internet Edge, Safari, no sé. Hay diferentes exploradores, puedo utilizar con cualquiera de ellos. ¿Listo? Si sigues teniendo inconvenientes, me tomas un pantallazo y me lo envías al correo para poder revisar sus inconvenientes. Tomen muy buenos pantallazos, que se puedan ver toda la pantalla. Me escriben exactamente si es un inconveniente sobre un ejercicio, cuál es el nombre del ejercicio para poder realmente darles respuestas directas. Escriben directamente cuáles son o específicamente cuáles son sus inconvenientes y también les ayudo al respecto. Me escriben un correíto y con mucho gusto. Bueno, ahora les quiero decir para terminar la sesión, generalmente se da respuesta a todas las comunicaciones en el curso alrededor de 24 horas en días hábiles y en días de trabajo, es decir, de lunes a viernes, días hábiles. Las evidencias tienen un tiempo de respuesta entre 48 y 72 horas, pero más cercano a las 48, si en la plataforma no está dando inconvenientes, puede llegar a 72 horas. Ténganlo muy en cuenta para el tema del envío de actividades, o sea, para los segundos intentos o terceros intentos que ustedes tengan que volver a enviar evidencias, ¿vale?
Las evidencias que fueron enviadas hasta el día de hoy a las 9 de la mañana ya fueron calificadas, así que pueden revisarlas. Oh, no. Ok. Y nada, estoy a un correo de distancia. Me escriben un correo y con mucho gusto les ayudo. Esta es la sesión del día de hoy, la segunda sesión del curso. Si tienen alguna duda, me escriben a correo o a foros, también pueden hacerlo, o a través de la plataforma. Muchas gracias, muchachos, por asistir a la sesión. Voy a dar por terminada la sesión. Voy a parar la grabación y les doy salida a la sesión. Muchas gracias.